Estimados estudiantes del ciclo pre, ¿cómo están? Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Esta semana nos toca desarrollar lo que viene a ser todo lo que es la función circulación en animales. Por lo tanto, vamos a empezar de una vez con nuestra clase sin perder más el tiempo. Muy bien, función circulación. Para poder hablar de lo que viene a ser la circulación, bueno, tenemos que definir los tipos de circulación que hay, ¿no? Habitualmente en animales, ¿no? Bueno, primero vamos a hablar de la circulación abierta, también conocida como circulación lagunar. Bueno, en este caso, el fluido es transportado por los vasos carentes de capilares. Este fluido se vierte directamente en las lagunas tisulares, ¿no? Que está formado por el celoma o hemocele, ¿no? Y este va a estar presente en artrópodos, moluscos y gasterópodos. Como podemos ver, en este caso, el fluido va directamente del corazón hacia la cavidad donde pues irá directamente hacia las células y de las células directamente luego hacia el corazón, ¿no? Y viceversa. En este caso pues la sangre ingresará por el ostiolo, la sangre contaminada, luego este permitirá pues otra vez el proceso de circulación. Se llama lagunar porque no existen vasos capilares y el líquido circulatorio se va a vertir pues en una cavidad interior que se llama celoma o hemocele. No te olvides que es propio de los artrópodos, ¿no? Como por ejemplo, pues en este caso los insectos, ¿no? Los arácnidos van a tener este tipo de circulación y también los moluscos, pero en este caso los gasterópodos. Bueno, también existen moluscos como por ejemplo los cefalópodos, ¿no? Que en este caso pues son como el pulpo, el calamar, que ellos ya no tienen una circulación abierta o lagunar, sino tienen una circulación cerrada, ¿no? Entonces ya sabemos quiénes son los que presentan esta circulación lagunar o abierta. Artrópodos y moluscos gasterópodos. Bueno, muchos de ellos, en este caso, podemos ver que su corazón va a tener una posición dorsal, o sea, sus corazones, inclusive en este caso, van a tener posiciones hacia atrás, ¿no? Donde justamente podemos observar que en este caso tiene varios corazones, ¿no? No te olvides, corazón, cuando hay circulación abierta o lagunar, los corazones están en posición dorsal, o sea, pegados hacia la espalda. Ahora pasamos a hablar de lo que viene a ser la circulación cerrada. Cuando hablamos de circulación cerrada, en este caso existen capilares que conectan a arteriolas y vénulas. Estas arteriolas y vénulas van a ser las prolongaciones más delgadas tanto de arterias y venas y ellas inclusive van a poder reducirse a sus porciones más delgadas que se van a denominar capilares. En este caso se le llama circulación cerrada porque nunca el líquido circulatorio va a llegar pues a estar libre en alguna cavidad interna del organismo, sino siempre va a estar dentro de lo que van a venir a ser los conductos circulatorios y en sus porciones más delgadas que vienen a ser los capilares, como podemos observar en la imagen. ¿Ya? Ahora, por otro lado, tendríamos que mencionar que está formando un circuito cerrado con el corazón y presenta una posición ventral. Cuando hablamos de circulación cerrada, no te olvides que el corazón siempre va a tener posición ventral, o sea, hacia adelante, hacia el pecho. En este caso, pues quienes van a tener este tipo de circulación, pues lo van a tener los anélidos, ¿ya? Como por ejemplo la lombriz de tierra, la sanguijuela, etcétera. Y también lo van a tener, por ejemplo, los cefalópodos. En este caso estaríamos hablando de moluscos que son cabeza y pies como el pulpo, el calamar, etcétera. Y obviamente pues van a tener circulación cerrada todos los vertebrados, ¿no? Estamos hablando de peces, anfibios, aves, reptiles y mamíferos. Ahora, la circulación cerrada se va a dividir en dos tipos. La circulación simple, cuando la sangre pasa una sola vez por el corazón, principalmente lo van a tener los peces. Y la circulación doble, cuando la sangre pasa dos veces por el corazón. Va a haber en este caso la circulación doble de dos tipos. La incompleta, cuando hay una mezcla parcial entre la sangre oxigenada y la sangre con CO2, producir esto en los anfibios y los reptiles, y completa cuando no se produce ningún tipo de mezcla entre la sangre arterial, sangre con oxígeno, y la sangre venosa, sangre con CO2, y esto principalmente va a ocurrir en mamíferos y en aves. Para poder entender mejor esto, vamos a observar justamente aquí los tipos de circulación. La circulación cerrada simple. En este caso podríamos mencionar que aquí pues se le va a denominar circulación cerrada simple porque el corazón, como podemos observar aquí, que tan solo está formado por dos cavidades, una aurícula y un ventrículo,
pues la sangre que está contenida con dióxido de carbono regresa al corazón, ingresa a su aurícula y luego el ventrículo lo impulsa y lo manda hacia las branquias. Al llegar a las branquias, esta sangre atraviesa las branquias y en las branquias expulsa el CO2 y absorbe oxígeno. Y la sangre sigue su camino distribuyendo sangre oxigenada a lo largo de la estructura del cuerpo de todo el organismo. Otra vez la sangre con CO2 regresa al corazón, ingresa al aurículo, luego el ventrículo con mucha fuerza lo manda hacia las branquias, donde se produce el intercambio gaseoso, bota el CO2 y absorbe el oxígeno y sigue su camino distribuyendo sangre con oxígeno. En consecuencia, pues solo podemos ver un circuito circulatorio, ¿no? Estos de acá ya son procesos de distribución de la sangre, pero hay un solo circuito circulatorio. Por eso se le denomina circulación cerrada, porque hay capilares, y simple, porque hay un solo circuito circulatorio. Y en este caso también se le puede denominar circulación cerrada simple y completa porque no hay ningún tipo de mezcla entre la sangre con CO2 y la sangre con oxígeno. Cuando hablamos de una circulación doble, pues vamos a ver que van a haber dos circuitos, un circuito mayor y un circuito menor, como podemos observar. En el caso de lo que vienen a ser los anfibios y reptiles, a excepción de un reptil que viene a ser el cocodrilo, pues todos los demás reptiles y anfibios pues van a tener lo que va a venir a ser la circulación cerrada, doble, incompleta. En este caso podemos observar de que el corazón de estos animales, anfibios y reptiles, a excepción del cocodrilo, pues van a presentar tres cavidades, dos aurículas que son las superiores y un solo ventrículo que viene a ser inferior. Este está dividido por un tabique, pero hay un pequeño orificio que permite la comunicación ligera entre sangre venosa, que lo vemos a este lado, al lado derecho del corazón, y sangre oxigenada, que lo vemos al lado izquierdo del corazón. Al haber este pequeño contacto entre estos dos tipos de sangre, pues se le denomina que es una circulación cerrada doble incompleta. ¿De acuerdo? A ver, más o menos explico, repito, el mecanismo. A ver, el ventrículo impulsa la sangre, ¿no? Tanto venosa y arterial, o perdón, tanto, perdón, a venosa la azul y arterial la roja, lo impulsa, ya sea a través de las venas pulmonares para que vayan a los pulmones, a los capilares pulmonares, liberen el CO2 y vuelvan con oxígeno a la aurícula, en este caso izquierda. Del mismo momento, el corazón impulsa la sangre a través de su ventrículo a lo largo de todo el cuerpo, distribuyendo sangre con oxígeno a todos los capilares. Y los capilares pues recogen sangre con CO2 que será devuelta a través de la aurícula derecha. Esto es en el caso de la circulación doble cerrada. En cambio, la circulación doble cerrada completa, no la incompleta como la que acabamos de ver, en este caso pues ya no va a haber solamente dos aurículas y un ventrículo, sino van a haber dos aurículas y dos ventrículos. Y en este caso pues la sangre ya no va a tener ningún tipo de contacto entre la sangre oxigenada y la sangre venosa. La circulación menor, el ventrículo derecho impulsa la sangre hacia los capilares de los pulmones para que pueda liberarse CO2 y se absorba oxígeno. Luego la sangre regresa a la aurícula, en este caso izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo impulsa la sangre a todo el cuerpo para que pueda distribuir sangre con oxígeno. Se absorbe ahora, se recoge el CO2 en la sangre venosa y a través de las venas cavas regresan a la aurícula derecha. Luego la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y otra vez lo manda a los pulmones. Aquí no hay ningún tipo de contacto entre los dos tipos de sangre, por eso se le denomina circulación cerrada doble y completa. Este caso lo van a poseer aves y mamíferos y dentro de los reptiles el único que va a tener este tipo de circulación va a ser el cocodrilo. Conste que estamos haciendo la aclaración. Muy bien. Ahora, por otro lado, también vamos a observar acá lo que va a venir a ser el aparato circulatorio humano, ¿no? Y ya vamos a entrar de lleno en el aparato circulatorio humano. ¿Qué podríamos decir del aparato circulatorio humano? Pues bastante sencillo. Tendríamos que mencionar en este caso que el aparato circulatorio humano está constituido por un conjunto de red de tubos, también denominados vasos sanguíneos, a lo largo de los cuales circula la sangre, pero impulsados por un órgano central y principal del aparato circulatorio que vendría a ser el corazón, ¿no? Aquí vemos justamente toda la distribución de nuestros vasos sanguíneos a lo largo del cuerpo que impulsa la sangre o distribuye y lleva la sangre, pero que está siendo pues impulsado por este órgano que trabaja muchísimo, no descansa nunca, que viene a ser nuestro corazón. ¿De acuerdo? Listo. Cuando nosotros hablamos de lo que viene a ser el aparato circulatorio, siempre nos vamos a poder percatar de que se van a distinguir
los vasos sanguíneos, ¿no? Estos conductos sanguíneos en colores rojos y azules. Bueno, esto se debe a que los colores rojos nos hacen referencia a las arterias o a la circulación de sangre oxigenada, ya que la sangre con oxígeno pues va a tener un color bastante rojo, se le denomina rojo escarlata brillante, es un rojo muy intenso, a comparación de la sangre que contiene CO2, que es un rojo ya muy oscuro tendiente al azul medio violáceo, se le denomina así, y por eso se le grafica de color azul, ya que tú sabes que el violeta pues es tendiente al color azul, ¿cierto? Entonces, por eso se diferencia. Entonces, cuando ves un conducto azul, es un conducto que transporta sangre con CO2 y cuando ves un conducto rojo, es un conducto que transporta sangre con oxígeno. Habiendo hecho la aclaración, podemos empezar a hablar de nuestro aparato circulatorio y obviamente empezamos a hablar de el órgano central que viene a ser el corazón. Podemos decir que este órgano central del sistema circulatorio o aparato circulatorio, desde el punto de vista anatómico, se define como un órgano muscular hueco. Hueco porque tiene 4 cavidades en su interior. Y desde un punto de vista funcional se desempeña con el papel de una bomba aspirante e impelente que pone en movimiento a la sangre a lo largo de los vasos sanguíneos. Por otro lado, presenta características como, por ejemplo, que pesa 275 gramos, ¿no? En el caso de los varones habitualmente pesa 300 gramos y en el caso de las mujeres 250 gramos, es ligeramente menor. Y si sacamos un promedio estaríamos hablando de los 275 gramos. ¿De acuerdo? Más que nada la diferencia es en función al tamaño. Habitualmente los hombres son más grandes y por eso tienen un corazón más grande y las mujeres ligeramente un corazón menor. Mide aproximadamente 12 centímetros de largo por 9 centímetros de ancho y 6 centímetros de grosor o espesor. Tiene la forma de un puño cerrado y podemos decir que las 2/3 partes del corazón están ubicados hacia la izquierda de la línea media del tórax. Si dividiéramos nuestro cuerpo en dos, pues la línea que pasa divide nuestro cuerpo en dos, pues pasaría por el medio del tórax, por eso se llama línea media del tórax. Y de aquí tendríamos que decir, y si nos preguntan a qué lado del cuerpo está el corazón, y muchas veces nosotros decimos al lado izquierdo y en realidad estaríamos cometiendo un error. El corazón se encuentra en la parte media de nuestro cuerpo. Ahora, la diferencia es que está inclinado hacia la izquierda, ya que 2/3 están hacia la izquierda y 1/3 hacia la derecha. Entonces, el corazón está ubicado en la parte media del cuerpo o inclinado hacia el lado izquierdo. Esa sería la terminología correcta. Ahora, el ápex viene a ser esta punta, que es el vértice inferior del corazón. Ese ápex es bastante importante porque, bueno, pues el ápex es la punta que en el campo de la anatomía permite ubicar al corazón y, por ejemplo, en el campo de la medicina permite realizar operaciones a pecho abierto, ¿no? Cuando tienes alguna enfermedad cardíaca, te abren pues el pecho y van a operar tu corazón. ¿Cómo lo ubican? Pues nosotros tenemos un hueso que une al cuello con el hombro que se llama clavícula. Desde el punto medio de la clavícula trazamos una línea perpendicular a nuestro hueso que es la clavícula, se le denominaría línea media clavicular y desde la parte baja de nuestras costillas empezamos a contar los pequeños espacios que existen entre costilla y costilla. Entonces empezamos con el primer espacio, segundo espacio, tercer espacio, cuarto espacio, quinto espacio intercostal y en el punto donde se intersectan la línea media clavicular con el quinto espacio intercostal, ahí está ubicado nuestro ápex. Esto permite, como te decía, en el campo de la anatomía y la medicina, poder ubicar el punto exacto donde esté este ápex para poder hacer un corte en una cirugía cardíaca, por ejemplo. Entonces ya sabes que este vértice inferior se llama ápex. Muy bien, pasamos a lo que viene a ser lo que vienen a ser las cavidades del corazón, ¿no? Ya sabemos que el corazón presenta pues 2 aurículas y 2 ventrículos. Aurículas siempre van a ser superiores y los ventrículos van a ser inferiores. Bueno, en este caso las aurículas del corazón, bueno, pues podemos mencionar que la aurícula derecha y la aurícula izquierda ambos tienen forma cuboide, ya lo vamos a ver en la imagen. Podemos mencionar que a las aurículas llegan vasos sanguíneos y tenemos que mencionar que llegan las venas. Por ejemplo, a la aurícula derecha llega la vena cava superior trayendo la sangre con CO2 de toda la parte superior del cuerpo y la vena cava inferior trayendo sangre con CO2 de toda la parte inferior del cuerpo. La vena cava inferior, para que la sangre, como está viniendo desde abajo hacia arriba, para que la sangre no retroceda, pues presenta una válvula que se le denomina válvula de Eustaquio, que cuando la sangre ingresa a la aurícula, en este caso derecha, inmediatamente se cierra para evitar de que la sangre pudiera retroceder. Por otro lado, también tenemos la vena seno coronaria, que es la vena que recoge toda la sangre con CO2 del propio corazón.
Y para que tampoco retroceda esta sangre, pues también hay una válvula más pequeña que se le denomina válvula de Tevesio, que se cierra cuando esta sangre con CO2 proveniente del mismo corazón ingresa a nuestra aurícula derecha. Por otro lado, vemos que a la aurícula izquierda también van a llegar venas, pero en este caso van a llegar 4 venas, las denominadas venas pulmonares. En este caso, pues están viniendo desde lo que viene a ser los pulmones, recogiendo sangre con oxígeno y devuelven sangre con oxígeno hacia la aurícula izquierda, ¿no? Que van a presentar cada una de ellas sus propias válvulas. El tipo de sangre que lleva o transporta la aurícula derecha es la sangre venosa, o sea, sangre con CO2, mientras que la aurícula izquierda transporta sangre arterial, o sea, sangre con oxígeno. Ahora, para que la aurícula derecha se pueda comunicar con el ventrículo derecho, pues lo va a hacer a través de una válvula de comunicación aurículo-ventricular denominada válvula tricúspide, también conocida como válvula trigloquina. Y en cambio, para que la aurícula izquierda se comunique con el ventrículo izquierdo, también lo hace a través de una válvula aurículo-ventricular que se denomina válvula bicúspide o mitral. Dentro de un momento, cuando observemos el gráfico, vamos a poder entender a qué se hace referencia con lo que va a venir a ser estas válvulas y por qué adquieren esos nombres. Muy bien, una vez que la sangre que ha llegado a la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, ¿no? Pues podemos decir que el ventrículo derecho tiene una forma de media luna, su situación es derecho anterior, eso significa que el corazón está ligeramente, en este caso, este ventrículo está un poquito hacia adelante y hacia el lado derecho, mientras que el ventrículo izquierdo, que tiene forma circular y tiene una situación izquierdo-posterior, está hacia la izquierda y un poquito girado hacia atrás. ¿De acuerdo? El ventrículo derecho, pues sus paredes son delgadas de 4 a 5 milímetros, mientras que el ventrículo izquierdo tiene paredes más gruesas de 8 a 15 milímetros. Esto más que nada se produce gracias a la cantidad de miocardio que va a tener cada uno de los ventrículos. El ventrículo derecho impulsa la sangre hacia los pulmones y los pulmones están a nivel del corazón, así que el recorrido que hacen es bastante corto y por eso tiene paredes delgadas, con poco miocardio, porque no necesita hacer mucho esfuerzo para impulsar la sangre. En cambio, el ventrículo izquierdo pues tiene paredes bastante gruesas, con bastante miocardio, ya que este ventrículo impulsa la sangre desde el corazón a todo el cuerpo, distribuyendo sangre con oxígeno. Entonces el recorrido que hace la sangre impulsada por el ventrículo izquierdo es bastante largo y es por eso que este ventrículo necesita paredes gruesas con una gran cantidad de miocardio que tengan la fuerza suficiente para impulsar con tal fuerza la sangre para que pueda recorrer todo nuestro cuerpo. Tenemos que mencionar que de los ventrículos no llegan vasos sanguíneos, sino más bien salen. Y de los ventrículos, tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo van a salir lo que van a venir a ser arterias. Del ventrículo derecho sale el tronco arterial pulmonar o arteria pulmonar, que para que pueda salir la sangre a través de él, pues va a haber una válvula denominada válvula semilunar sigmoidea que permitirá el paso de la sangre desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, llevando la sangre hacia los pulmones para que pueda ser descontaminada, liberar el CO2 y absorber oxígeno. En el caso del ventrículo izquierdo, posee pues o va a expulsar la sangre a través de la arteria aorta, pero para que pueda ocurrir esto, pues tiene que ocurrir a través de una válvula que se le denomina válvula semilunar o sigmoidea aórtica. En este caso, pues la aorta se va a empezar a ramificar y distribuir la sangre a lo largo de todo el cuerpo, ¿no? Esta es la arteria más grande de nuestro cuerpo. Dicho sea de paso, también debemos entender que a través de esta aorta pues se circula la sangre, no te olvides, por favor, a todo el cuerpo. Tipo de sangre que transporta el ventrículo derecho, sangre venosa. Tipo de sangre que transporta el ventrículo izquierdo, sangre arterial. No te olvides que sangre venosa, sangre con CO2, sangre arterial, sangre con oxígeno. Aquí podemos ver la imagen del corazón y sobre todo la parte interna, que es lo que más nos interesa. Las dos aurículas superiores tienen forma cuboide, como puedes ver, como nos habían dicho, ¿no? En la aurícula derecha tiene fórmula, el ventrículo derecho tiene fórmula de media luna y el otro más o menos circular. Es lo que nos indica la anatomía. Por otro lado, en el aurícula derecha, pues vamos a ver orificios de la vena cava inferior que está viniendo desde abajo hacia arriba. Aquí estaría ubicado la válvula de Eustaquio, que se va a cerrar cuando la sangre ingresa a la aurícula derecha, y también pues llega a la vena cava superior, ¿no? Trayendo la sangre a la parte superior del cuerpo.
Este pequeño orificio que vemos acá sería la llegada de la vena senocoronaria, que dicho sea de paso está trayendo sangre con CO2 del propio corazón. Y aquí estaría la válvula de Tevesio. Ahora, esta aurícula, para comunicarse con el ventrículo, pues vamos a ver de que va a haber una válvula que tiene 1, 2, 3 membranas. 3 membranas que se van a abrir y se van a cerrar para permitir el paso de la sangre desde la aurícula, en este caso derecha, hasta el ventrículo derecho. A esto se le denomina válvula auriculoventricular. Y a esta válvula que está formando, o este espacio que está cubierto por esta válvula, se le denomina válvula, en este caso, tricúspide, porque está formado por 3 membranas, o también denominada trigloquina, ¿de acuerdo? Válvula tricúspide o trigloquina, ya. Ahora el ventrículo, no te olvides que este se va a comunicar con la arteria aorta y va a impulsar la sangre hacia los pulmones. Por el otro lado vemos a la aurícula izquierda. La aurícula izquierda llegan 1, 2, 3, 4. Los 4 orificios de las 4 venas pulmonares que están trayendo sangre al corazón desde los pulmones, una sangre oxigenada, una sangre limpia con oxígeno, no rica en oxígeno. Una vez llegue esa sangre a través de las venas pulmonares, pues se almacena la sangre en la aurícula y inmediatamente tiene que pasar al ventrículo izquierdo. En este caso, la válvula que permite comunicar a la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo va a denominarse válvula bicúspide, también conocida como válvula mitral porque está formado por 2 membranas nada más, a diferencia de la otra tricúspide porque estaba formado por 3 membranas y la otra bicúspide porque solo está formado por 2 membranas que se abren y se cierran para permitir el paso desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver algunas de esas características. Ahora, este ventrículo, como puedes ver, y aquí también se notan claramente sus características, por ejemplo, el ventrículo derecho, paredes delgadas de 4 a 5 milímetros de espesor, y el ventrículo izquierdo, paredes mucho más gruesas de 8 a 15 milímetros de grosor, ya que necesita pues mayor miocardio, más fuerza para impulsar la sangre a todo el cuerpo. En cambio, este solamente manda la sangre a los pulmones, como ya habíamos dicho, ¿cierto? Entonces ahí están algunas de las características que podemos describir del corazón a través del gráfico. Ahora pasaríamos a hablar de lo que viene a ser pues la vista interna del corazón. De igual manera, aquí podemos observar lo que vienen a ser las 2 aurículas, aquí los 2 ventrículos, ¿no? Acá están los músculos papilares que también pues ayudan justamente a abrir y cerrar lo que son las válvulas tricúspide, así como la válvula mitral o bicúspide, ¿no? Acá también vemos las válvulas, por ejemplo, el ventrículo cuando impulsa la sangre lo bota a través de la vena pulmonar, a través de la válvula sigmoidea pulmonar, y cuando el ventrículo izquierdo bota la sangre a través de la arteria aorta, lo hace a través de la válvula sigmoidea aórtica, como podemos ver. ¿De acuerdo? Listo. Ahora sí pasamos a ver lo que vendría a ser la histología del corazón. Bueno, nuestro corazón está formado por tres capas, ¿no? Que es el endocardio, que sería la capa más interna o íntima del corazón, ¿no? Formado por un endotelio simple, plano, y aquí vamos a ubicar a las fibras de Purkinje, que forman parte de nuestro sistema nodal o sistema de conducción. En la parte media del corazón tenemos al miocardio. Este miocardio es la capa intermedia formado por el músculo cardíaco, que en sí sería pues la capa más importante porque es la que permite producir los movimientos del corazón. Y hacia la exterior tendríamos al epicardio, que es la capa externa, que también podemos decir que constituye parte del pericardio visceral. A ver, acá están las 3 capas. Capa interna endocardio, capa media miocardio, capa externa epicardio. Aquí lo podemos ver mucho más claro. A ver, la capa más interna, el endocardio, la capa media, con músculo cardíaco, miocardio. Y la capa externa vendría a ser el epicardio, también conocido como capa visceral del pericardio. Ahora, cuando hablamos del pericardio, dice que es un saco fibroso que envuelve al corazón y que está constituido por el pericardio visceral y el pericardio fibroso. El pericardio fibroso sería esta capa externa y el pericardio visceral, también conocido como epicardio, sería esta otra capa que vemos acá. Entre ambos pericardios hay un espacio que se denomina cavidad pericardíaca, donde va a haber un líquido, el líquido pericardíaco, que va a justamente permitir que el corazón amortigüe sus movimientos y no se golpee pues con estructuras como por ejemplo de los pulmones que están a su alrededor y otras estructuras. Entonces este pericardio pues es una capa protectora que lo envuelve, lo protege, y gracias al líquido pericardial pues el corazón está amortiguando cualquier tipo de golpe
¿no? Y por ende, pues lo protege de cualquier tipo de lesión que pudiera sufrir. ¿Ya? Entonces esas serían las capas del corazón. Ahora pasamos a hablar de lo que viene a ser el sistema nodal o sistema de conducción de nuestro corazón. Bueno, nuestro corazón para que pueda funcionar pues está conectado a lo que viene a ser nuestro sistema nervioso, que dicho sea de paso pues transmite impulso nervioso para que el corazón pueda realizar los distintos movimientos de sístole y diástole. Esos impulsos nerviosos, para ser bastante directos, son pues pequeñas descargas eléctricas que recorren a través de nuestro tejido nervioso, nuestros nervios que están distribuidos a lo largo de nuestro cuerpo. Entonces, algo así como las máquinas tienen todos una cantidad de cables o circuitos eléctricos, pues nuestro corazón también tiene una especie de circuitos eléctricos que va a venir a ser el sistema nodal o sistema de conducción. Bueno, el primero va a empezar este sistema de conducción en el nodo sinusal, también conocido como marcapaso 1, o también conocido como sino auricular o Kein-Flack. Este vendría a ser el nodo sinusal o marcapaso número 1. A partir de él, este se va a dividir en los haces internodales. Los haces internodales va a haber un haz internodal medio, va a haber un haz internodal anterior y un haz internodal posterior. Se les denomina haces internodales porque comunican a un nodo con otro nodo, que vendría a ser el nodo aurículo-ventricular. Se llama así porque está en la frontera de la aurícula y el ventrículo, para ser más precisos, aurículo y ventrículo derecho. A este otro nodo también se le conoce como marcapaso 2 o también como marcapaso de Ashok-Tawara, ¿ya? Entonces ahí encontramos. No te olvides que para que se comuniquen los dos nodos lo han hecho a través de los haces internodales, que hay uno anterior, uno intermedio, ¿no? O medio y uno posterior. Para el lado izquierdo de nuestro corazón también sale una ramificación. Esta ramificación que podemos saber se va a llamar haz de Bachmann. El haz de Bachmann se va a salir del nodo sinusal y se prolonga hacia lo que viene a ser el lado izquierdo del corazón. Para ser más específicos, la aurícula izquierda. Ahora, a partir del nodo aurículo-ventricular o marcapaso 2, se va a desprender pues lo que va a venir a ser el haz de His, que es un fascículo aurículo-ventricular, ¿no? Que justamente va a ir entre lo que van a venir a ser la pared interventricular, que va a venir a ser la pared que divide al ventrículo izquierdo del ventrículo derecho. Ahora, este haz de His se va a ramificar y al llegar a la punta, al ápex del corazón, que es la punta del corazón, se va a ramificar y se va a prolongar, y cuando se prolongan ya no se llama haz de His, sino se le denomina fibras de Purkinje. Y finalmente esas fibras de Purkinje están llevando pues las descargas eléctricas tanto al miocardio del ventrículo izquierdo así como al miocardio del ventrículo derecho para que estos puedan contraerse y puedan expulsar la sangre tanto a los pulmones como a todo el cuerpo. Ahora, les voy a explicar. ¿Por qué se llaman marcapasos estos dos puntos? Estos ya los conoces, son como cables de conducción, pero estos, ¿qué importancia tienen esos marcapasos y por qué inclusive hoy en día las personas los operan y les ponen marcapasos artificiales? Se llaman marcapasos porque estos llevan el ritmo cardíaco. Eh, Ellos permiten que cuando llega la descarga eléctrica que viene del sistema nervioso, este nodo sinusal, el primer marcapaso, pues demora ligeramente unos cuantos segundos o milésimas de segundos la descarga eléctrica para que el corazón tenga un ritmo apropiado. Luego, al pasar a lo que viene a ser el segundo marcapaso, ese marcapaso también detiene la descarga eléctrica unos cuantas milésimas de segundo para que el corazón tenga un ritmo apropiado. Si es que no existieran esos marcapasos y la conducción eléctrica pasaría de manera directa, pues el corazón empezaría a latir incesantemente sin tener un ritmo apropiado. Estos marcapasos le dan el ritmo al corazón. Por eso se llaman así y son importantes. Lo vamos a entender un poquito mejor cuando hablemos del electrocardiograma. El electrocardiograma nos va a permitir entender un poquito mejor cómo es esta transmisión de la energía eléctrica en nuestro corazón. Dentro de un momento lo vamos a ver. Antes de eso vamos a ver la fisiología cardíaca. Cuando hablamos de la fisiología cardíaca estamos hablando del funcionamiento del corazón y este va a ocurrir a través de dos tipos de circulación. La circulación menor, que va a empezar en el ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar arteriolas, llega a los capilares pulmonares donde se produce la hematosis, el intercambio gaseoso, donde el oxígeno se absorbe y el dióxido de carbono se elimina.
Cuando la sangre ya absorbió oxígeno, es una sangre rica en oxígeno, a través de las vénulas y las venas pulmonares llega a la aurícula izquierda. Y ahí estaría terminando la circulación menor. Luego, de la aurícula izquierda, la sangre va a pasar al ventrículo izquierdo, a través de la válvula bicúspide, también conocida como válvula mitral. Y ahí es donde se inicia la circulación mayor. Cuando ocurre la circulación mayor, empieza en el ventrículo izquierdo. Este ventrículo izquierdo impulsa la sangre con mucha fuerza a través de la arteria aorta, arterias y arteriolas que se van ramificando hasta los capilares más delgados que llegan hasta todos nuestros tejidos, donde se produce el fenómeno de la nutrición, donde la sangre que está llevando oxígeno y nutrientes va a distribuir estos oxígenos y nutrientes a todas las células de los tejidos a los cuales está llegando. Ahora, pero estas células también producen desechos, ya que al realizar sus procesos metabólicos, así como se nutren, también producen desechos. Y uno de sus principales desechos viene a ser el CO2. Entonces, este CO2 es liberado en los capilares y conducido a través de las vénulas y venas, la vena cava superior y vena cava inferior, hacia nuestra aurícula derecha, donde en este caso la aurícula derecha recepciona toda la sangre con CO2. Ahora, ahí terminaría la circulación mayor, pero la circulación no queda ahí. La aurícula derecha pasa la sangre al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide o trigloquina y otra vez se va a dar origen a la circulación menor, ¿no? Entonces están conectadas ambos tipos de circulación. Entonces ya hemos explicado la fisiología cardíaca, ahora pasamos a hablar de lo que viene a ser el ciclo cardíaco. Cuando hablamos del ciclo cardíaco, dice que los latidos de nuestro corazón, un latido del corazón va a durar 0,9 segundos. Y este se divide entre el sístole y el diástole. ¿De acuerdo? Este sístole dice que es el movimiento más corto, ya que tan solo tiene un movimiento de contracción que aproximadamente dura 0,3 segundos. Y se divide en dos subfases que serían la contracción isovolumétrica que dura 0,1 segundos y la fase de eyección que es el momento en que el corazón se llena de sangre, o perdón, el momento en el cual el corazón impulsa la sangre y lo expulsa a través de las arterias que dura 0,2 segundos. Ese es el sístole, la contracción del corazón. Mientras que el diástole, que dura un poco más, 0,6 segundos, se produce la relajación cardíaca. Es donde el corazón más bien no expulsa sangre, sino más bien ocurre todo lo contrario, se llena de sangre. Aquí vamos a encontrar fases como la relajación isovolumétrica que dura 0,1 segundos y la fase de llenado que dura 0,5 segundos. O sea, para que nuestro corazón se llene de sangre completamente dura 0,5 segundos. ¿No? Y para que se relaje, o sea, se haga más grande y se pueda llenar de sangre, 0,1 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? A ver, aquí vemos, ¿no? Por ejemplo, cuando el ventrículo hace su contracción, o sea, el sístole, estos dos ventrículos se van a contraer y al contraerse la sangre sale impulsada a través de la arteria aorta o a través de la arteria pulmonar dirigiéndose a los pulmones. La arteria aorta distribuye la sangre en todo el cuerpo, mientras que la arteria pulmonar lleva la sangre a los pulmones para que se purifique. En cambio, cuando se ocurre el diástole, pues en este caso, pues el corazón se va a relajar, ya no está contraído y la sangre va a llenar las aurículas y luego los ventrículos. Y eso estaría ocurriendo en el diástole, ¿no? La relajación dura 0,1 segundos y la fase de llenado 0,5 segundos. Ahora, así como vemos el ciclo cardíaco, también encontramos lo que vienen a ser el ruido cardíaco. Los ruidos cardíacos, bueno, son los sonidos que va a producir el corazón, ¿no? Los famosos latidos que nosotros escuchamos de nuestro corazón, ¿no? El primer ruido se va a producir cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, la mitral y la tricúspide. Entonces, cuando la sangre empieza a pasar desde las aurículas hacia los ventrículos, aquí está la válvula tricúspide, la válvula mitral, la sangre pasa y cuando se cierran estas dos válvulas se produce este primer ruido, ¿ya? Que dice anatómicamente se le denomina como el loop. Y el segundo ruido, que sería el dup, loop, dup, loop, dup, bueno, es lo que se representa pues en el campo de la medicina, los sonidos del corazón. El segundo ruido pues corresponde al cierre de la válvula aórtica y la válvula pulmonar sigmoidea.
Para que la sangre salga disparada a través de la arteria pulmonar y a través de la arteria aorta, pues hay una válvula sigmoidea aórtica y una válvula sigmoidea pulmonar. Cuando el ventrículo se contrae, se hace chiquito y la sangre sale impulsada a través de estas arterias, se abren estas válvulas para que salga a través de la arteria aorta y a través de la arteria pulmonar. Y en el momento en el que se están cerrando, pues producen el segundo ruido, que vendría a ser el ruido del cierre de las válvulas sigmoideas, tanto pulmonar y aórtica. Aquí podemos ver justamente cómo funciona nuestro corazón. Se contrae sístole, se expande diástole, se contrae sístole, se expande diástole. Fase de eyección, fase de llenado, fase de eyección, fase de llenado. ¿Ven? Entonces, el primer ruido es cuando se cierran estas válvulas de aquí y de aquí, ¿no? La válvula tricúspide y la válvula mitral. Primer ruido cardíaco. Segundo ruido cardíaco se produce cuando se cierra la válvula sigmoidea arterial y la válvula sigmoidea aórtica. Entonces ahí tenemos el funcionamiento de nuestro corazón, ¿no? Muy bonito la imagen que está aquí, que nos demuestra cómo funciona el corazón. Muy bien. Bueno, acá tenemos lo mismo representado pues ya en lo que viene a ser un proceso un poco más lento, ya que es una imagen nada más. No te olvides que el sístole es el movimiento de contracción y el diástole el movimiento de relajación. ¿No? En este caso podemos ver que el diástole, el corazón está completamente relajado, ¿no? Las venas pulmonares y la vena cava está llenando de sangre a las aurículas y luego pues esa sangre pasarán hacia los ventrículos que ahorita están medios vacíos como puedes observar, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? En el sístole auricular, pues la sangre se abre en las válvulas, la sigmoidea, o perdón, la válvula tricúspide en el lado derecho y la válvula bicúspide del lado izquierdo, y la sangre pasa desde las aurículas hacia los ventrículos. Inmediatamente, esta sangre, que ya ahora está lleno en los ventrículos, pues es impulsada a través de la arteria aorta y de la arteria pulmonar hacia los pulmones y la aorta hacia todo el cuerpo, ¿no? Cuando se abren las válvulas sigmoidea pulmonar y sigmoidea aórtica, ¿no? Entonces ahí también vemos un esquema que nos explica pues todo ese proceso. Y justo aquí quería llegar con respecto al electrocardiograma, ¿no? Cuando hablamos del electrocardiograma, pues nosotros hemos visto muchas veces, ¿no? En las películas, ¿no? Que una persona cuando está mal, ¿no? Le conecta una máquina y esta máquina pues empieza a emitir estas ondas que estamos observando acá, ¿no? Si es que la línea se hace plana, pues quiere decir que la persona ha perdido la vida, ¿no? Entonces vamos a explicar en qué consiste esto. A ver, primero, la onda P. Aquí la vemos, la onda P. Expresa la despolarización de las aurículas, el cual precede a la contracción auricular. A ver, se dice que aquí va a haber una despolarización, o sea, ingresa la energía eléctrica, ¿no? Y el corazón se empieza a despolarizar y se produce una descarga que llega a este nivel, bastante pequeño todavía. ¿Por qué? Porque la contracción auricular, o sea, nuestras aurículas, para que permitan el paso de la sangre de la aurícula al ventrículo, pues tienen una contracción muy pequeña, una contracción muy ligera. Se abren las válvulas tricúspide y bicúspide y la sangre pasa desde las aurículas hacia los ventrículos. Entonces, esto es lo que nos está indicando la onda P. La carga eléctrica que permite que se contraiga la aurícula, permitiendo el paso de la sangre desde la aurícula hacia los ventrículos. Pasamos al intervalo PRPQ. Periodo de silencio eléctrico. A ver, ese periodo de silencio eléctrico, como ves, la carga eléctrica baja hasta por debajo, ¿no? Baja el nivel. Cuando hablamos de un silencio eléctrico, significa que ha dejado de fluir la corriente eléctrica. Y justamente este sería, este periodo de silencio eléctrico es cuando la carga eléctrica ha llegado al nodo auriculoventricular. Ese nodo auriculoventricular es el marcapaso 2, que justamente está pues entre la aurícula y el ventrículo, ¿no? Ese nodo o marcapaso 2, también conocido como Ashotawara, pues detiene el fluido eléctrico durante unas milésimas de segundo y eso se le llama silencio eléctrico. Ese silencio eléctrico que está produciendo pues está haciendo que la energía se recargue para que luego pueda ser expulsada con mucha fuerza. Y al ser expulsada con mucha fuerza produce la onda QRS, que venía a ser esta, QRS. Esa onda QRS expresa la despolarización del ventricular. El ventrículo se va despolarizando
cual justamente esta energía que vemos que es muy grande, sube muy rápido, ¿no? Y también desciende muy rápido, es la energía eléctrica que está concentrada y que va a permitir que nuestro ventrículo se contraiga, que tenga la fuerza necesaria para que el ventrículo, cuando llega pues la energía eléctrica a través del haz de His y finalmente por las fibras de Purkinje, pues llega la descarga eléctrica al miocardio de los ventrículos y hace que se contraiga para que pueda permitir que la sangre salga expulsada a través de la arteria aorta por el ventrículo izquierdo y a través de la arteria pulmonar por el ventrículo derecho. Entonces la descarga que permite la contracción del corazón es bastante fuerte, como puedes ver, muy distinta a P, muchísimo mayor, ¿no? Entonces la energía que permite que nuestros ventrículos se contraigan es bastante grande. ¿Y por qué ha aumentado tanto la electricidad? Gracias al silencio eléctrico que producía el nodo auriculoventricular marcapaso 2, ¿cierto? Luego, después de que produjo esta onda QRS que pues genera una gran cantidad de descarga eléctrica para que se contraigan nuestros ventrículos e impulsen la sangre, pues sigue el intervalo ST, ¿no? Que es este de acá. La energía eléctrica ha bajado considerablemente y empieza a subir nuevamente, ¿no? Se le denomina silencio eléctrico después de que el miocardio se ha despolarizado. Bueno, ya el miocardio ahora le toca relajarse, entonces ahora se está despolarizando, ¿no? Y finalmente tenemos aquí la onda T. En este caso, la onda T, que la vemos acá al final, expresa la repolarización ventricular, o sea, va a volver a su potencial de reposo, va a estar relajado nuevamente para que otra vez se vuelva a contraer después, ¿no? Entonces esta onda está precediendo a la relajación de los ventrículos para que luego, después de un momento, otra vez se vuelva a contraer y pueda volver a impulsar la sangre. Entonces, este gráfico del electrocardiograma, ¿no? Que nos ponen, entonces lee justamente esas cargas eléctricas que se están produciendo en nuestro corazón y es por eso que manifiestan estos gráficos que habitualmente solemos ver. ¿Sí? Entonces, eso sería la explicación del electrocardiograma. Ahora pasamos a hablar de lo que viene a ser la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca dice que viene a ser la cantidad de latidos o ciclos cardíacos que se van a dar durante el periodo de un minuto. Y lo normal es que una persona tenga de 60 a 80 latidos por minuto, latidos o ciclos cardíacos. Si es que una persona, bueno, que está sentada o está en reposo sin hacer ejercicios, porque cuando hacemos ejercicio sube nuestro ciclo cardíaco, si es que una persona tiene mayor a 80 latidos por minuto, pues sufre de taquicardia, su corazón está muy acelerado. Entonces, las personas que sufren de taquicardia no es bueno darles emociones fuertes y que tampoco hagan mucho ejercicio porque puede esto alterar mucho su corazón y producirse un paro cardíaco. En cambio, las personas que tienen latidos menores a 60, pues sufren de bradicardia. Eso significa que su corazón está muy lento. Habitualmente muchos ancianos sufren de bradicardia, su corazón ya está pues viejito, desgastado, y es por eso que ellos necesitan hacer bastante trabajo físico, salir a caminar, ¿no? Correr, hacer trabajo físico para que su corazón empiece a latir más rápido. Pasamos al gasto cardíaco. Cuando hablamos del gasto cardíaco, también conocido como débito cardíaco, pues resulta de lo que viene a ser la frecuencia cardíaca y el volumen de eyección. Expliquemos. Cuando hablamos de la frecuencia cardíaca, pues es la cantidad de ciclos cardíacos o latidos que realiza nuestro corazón en un minuto. Si ponemos aquí el ejemplo de que una persona tiene 72 ciclos o 72 latidos por minuto, dice que cada uno de esos procesos de ciclo cardíaco permiten la expulsión del corazón de un total de 60 mililitros de sangre. Entonces, si yo quiero conocer el gasto cardíaco, entonces estoy hablando de la cantidad de sangre que circula en nuestro organismo a lo largo del tiempo de un minuto. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Multiplico los 70 mililitros de cada ciclo cardíaco que es expulsado a través del corazón por los 72 ciclos. Entonces, 72 por 70, ¿cuánto nos está saliendo? A ver, 72 por 70 nos estaría saliendo 5,04 mililitros. Entonces, o 5.040 mililitros, ¿no? Entonces sería pues que 1.000 mililitros hacen a 5 litros. Estamos hablando de 5.040 litros, redondeándolo, pues estamos hablando de 5 litros. Entonces eso significa que su gasto cardíaco de esta persona que tiene 72 ciclos es de 5 litros por minuto. O sea, 5 litros de sangre recorren su cuerpo durante el periodo de un minuto. ¿De acuerdo? Ese es el gasto cardíaco, también conocido como débito cardíaco.
La presión arterial es la fuerza de la sangre sobre las paredes de las arterias, pues hay dos tipos de presión, cuando se produce el sístole, que llega a tener un máximo de 120 milímetros de mercurio, y cuando se produce el diástole, que es el mínimo, que llega a tener 80 milímetros de mercurio. Cuando hablamos de la presión arterial, pues también tendríamos que relacionarlo con el pulso arterial, que son las vibraciones palpares de las arterias superficiales, como la carótida, femoral, tibial, radial, temporal, que nos permite poder obtener nuestra frecuencia cardíaca, o sea, también captar nuestras pulsaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí en la parte de lo que viene a ser la parte temporal, ahí podemos sentir nuestras vibraciones de nuestras arterias, ¿no? Aquí a nivel del cuello, aquí en la muñeca, que es el radial, o en el brazo, que es el cubital, cuando nos ponen esa máquina que nos mide la presión arterial, ¿no? También está la humeral, la femoral, en el pie también el pedio o tibial posterior, que serían algunos puntos del cuerpo donde podríamos calcular la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, las enfermeras muchas veces te cogen de la muñeca y cuentan, ¿no? Y están ahí calculando tu pulso. ¿Ves? Entonces eso sería el pulso arterial. Pasamos a los vasos sanguíneos. Tendríamos que hablar de las arterias y de las venas. Cuando hablamos de las arterias y de las venas, tendríamos que hablar sobre todo de este cuadro de lo que vienen a ser sus diferencias. Por ejemplo, las arterias inician en los ventrículos y terminan en los capilares, mientras que las venas, todo lo contrario, inician en los capilares y terminan en las aurículas del corazón. Las arterias soportan altas presiones ya que la sangre sale con mucha fuerza. En cambio, las venas, que traen sangre de regreso al corazón, regresan con bajas presiones. Las arterias son divergentes, o sea, se van ramificando a lo largo que recorren el cuerpo. Las venas, en cambio, son convergentes, de lo que son vénulas, se van ramificando o se van uniendo y van a llegar a la vena cava superior y la vena cava inferior. Entonces, van a desembocar, ¿no? Entonces, eso tendríamos que mencionarlo. Las arterias transportan sangre arterial, sangre con oxígeno, a excepción de las arterias pulmonares que salen del corazón y llevan sangre con CO2 hacia los pulmones, ¿no? Parte de nuestra circulación menor. Entonces ahí recuérdate, si escuchas el término pulmonar, ahí ocurre lo contrario, ¿no? Las arterias llevan sangre con CO2 y las venas llevan sangre con oxígeno. Término pulmonar, al toque lo inviertes. Mientras que las venas, dice, transportan sangre venosa. Excepto, claro, las venas pulmonares, ¿no? Ya te había dicho, término pulmonar invierte el tipo de circulación. Las arterias, su dilatación se llama aneurisma, es cuando las paredes de las arterias se hacen delgadas y puede inclusive colapsar, se pueden romper, ¿no? Un aneurisma. Son bastante graves, muchas veces esto ocurre a nivel de la cabeza y se producen los derrames cerebrales. Y en el caso de las venas, y habitualmente esto ocurre en las piernas, pues sus dilataciones se llaman varices. Las arterias, si se secciona, la sangre brotaría de manera intermitente. Bueno, prácticamente si nos cortamos o nos lesionamos una arteria, moriríamos desangrados. Es muy difícil poder controlar la salida de la sangre. Y si nos cortamos una vena, pues la sección de una vena produce una hemorragia continua, ¿no? Que dicho sea de paso, sí puede llegar a ser controlada, porque las venas a lo largo de su estructura tienen muchas válvulas que se pueden ir cerrando y también ayudan a evitar la salida de sangre. A diferencia de las arterias, que solo tienen válvulas en su inicio, como vamos a ver ahora dentro de un ratito en el gráfico. También diríamos que las arterias son más profundas, siempre están en la parte más profunda de nuestro cuerpo, mientras que las venas son más superficiales, están en la parte más superficial de nuestro cuerpo. Justamente acá podemos ver sus gráficos, ¿no? Acá podemos ver a las venas, a las arterias, venas y capilares. Bueno, las arterias, como puedes ver, tienen una forma más definida, están formados en su parte más externa por un tejido conjuntivo, la parte media por fibras elásticas musculares lisas y la parte interna por un tejido de recubrimiento que sería el endotelio, ¿no? Una capa de células planas, ¿no? Monoestratificada, epitelio interno, endotelio conocido. En cambio, los capilares, que son las porciones más delgaditas de nuestro sistema circulatorio, solo tienen el endotelio, una sola capa de células, como podemos ver. Las venas, también de igual manera que las arterias, están formadas por 3 capas: tejido conjuntivo, fibras elásticas musculares lisas al medio y un endotelio en la parte interna. ¿Ves? Podemos aquí observar también la diferencia. Las arterias dice que tienen válvulas solo en su inicio. En este caso, la arteria aorta, por ejemplo, tiene la válvula sigmoidea aórtica, la arteria pulmonar, la válvula sigmoidea pulmonar.
y en el transcurso de su recorrido no tienen válvulas. En cambio, las venas que se encargan de devolver la sangre hacia los corazones, muchas veces yendo desde las partes bajas del cuerpo hacia arriba, pues tienen válvulas en su recorrido, como la que podemos ver acá. Estas permiten que cada vez que la sangre recorre un tramo se cierra, evitando que la sangre regrese. Recorren otro tramo, se cierra, evitando que la sangre regrese. Son las válvulas en su recorrido, no te olvides. Venas, válvulas en su recorrido. Otra diferencia. Venas transportan sangre con mucha presión. Perdón, arterias transportan sangre con mucha presión, venas con baja presión. Por eso tiene pues esta forma, ¿no? Esta está muy bien circular, en cambio esta está media amorfa, ¿no? Por la baja presión que va a transportar. Y aquí tenemos los capilares que están formados por un solo tipo de capas. Ahora los capilares se pueden dividir. Está el capilar continuo, el capilar discontinuo y el capilar fenestrado. El capilar continuo pues tiene una lámina basal que es la que forma a la base de sus células epiteliales, bastante completa, igual que sus células. El capilar discontinuo, pues la lámina, un ratito el fenestrado, podemos observar acá que la lámina basal está bien, pero que sus células tienen perforaciones. El endotelio está fenestrado o con perforaciones. Y en el discontinuo ya vemos que la lámina basal y las células inclusive ya tienen perforaciones, o sea, está fenestrado la lámina y también las células. ¿Por qué ocurre esto? Porque justamente estos orificios son los que van a permitir el intercambio entre los nutrientes que está llevando la sangre y distribuyendo a los tejidos y a todas las células, y a través de estos orificios también ingresarán las sustancias de desecho como CO2 y otras sustancias de desecho producidas por las células. Es por eso que los capilares están de esta manera, continuos, fenestrados y discontinuos. ¿Sí? De esta forma hemos terminado con la clase del día de hoy. Lo único que nos queda por hacer es pues resolver nuestra práctica. A ver, empecemos entonces. Dice, presenta un sistema circulatorio abierto. Bueno, de todos los que podemos ver acá, pues los que presentan sistema circulatorio abierto son los artrópodos y también los moluscos gasterópodos, o sea, los caracoles y las babosas. En este caso, los únicos acá, los artrópodos, ¿no? Alternativa E. 2. Proteína sanguínea importante para el transporte de gases respiratorios. A. La hemoglobina. 3. La destrucción de los glóbulos rojos viejos se denomina hemocaterasis. Esto ocurre habitualmente en nuestro hígado, alternativa B. 4. Las aurículas del corazón salen arterias, falso. Presentan orejuelas, cierto. Son cavidades inferiores, falso. Presentan masas carnosas, falso. Sus paredes son muy delgadas. Presentan músculos pictenios, falso. Entonces, ¿quiénes es lo verdadero? Presentan orejuelas. ¿Y qué son las orejuelas? Son prolongaciones, pues, tanto a la arteria, son prolongaciones hacia las venas pulmonares y las venas cavas. Entonces, presentan orejuelas. 5. La válvula de la vena cava inferior se denomina, cuando llega la sangre por la vena cava inferior, ingresa a la aurícula derecha, eso se llama válvula de Eustaquio, alternativa E. 6. Un componente del sistema nodal es pericardio, músculos de Tevesio, válvulas de Tevesio, haz de His, tronco arterial, pues el haz de His, ¿no? Que se desprende del nodo aurículo-ventricular, se divide en dos y en la punta del corazón se va a convertir en las fibras de Purkinje. Haz de His, alternativa D. Pasamos a la siguiente. 7. Los vasos sanguíneos que presentan válvulas en su origen, bueno, los únicos que presentan válvulas en su origen son las arterias, mientras que las venas en su recorrido. Entonces la alternativa sería la B. 8. El recorrido de la sangre es del corazón a los pulmones. Nos hace referencia, bueno, del corazón a los pulmones y de los pulmones al corazón estamos hablando de la circulación menor. Y del corazón a todo el cuerpo estamos hablando de la circulación mayor. ¿Ya? 9. Una subfase del llenado ventricular. Bueno, cuando hablamos del llenado ventricular estamos hablando de lo que vendría a ser, en este caso, el diástole, ¿no? Y el diástole se divide en dos, la relajación isovolumétrica y la fase de llenado. Entonces, acá lo único que vamos a encontrar, pues, es la relajación isovolumétrica, que sería la alternativa B. 10. Es el volumen de sangre que expulsa el corazón en un minuto. Bueno, esto se le denomina gasto cardíaco, también conocido como débito cardíaco, alternativa A. Y finalmente 11. El recorrido de la sangre del corazón a las células y viceversa nos encontramos refiriendo a una circulación. Bueno,
A ver, vamos a ser exactos, ya si dice que está yendo desde la sangre, si nos dice de la sangre, del corazón a los capilares y de los capilares al corazón, estamos hablando de circulación mayor, ¿sí o no? O sea, del corazón a todo el cuerpo y del cuerpo hacia el corazón. En este caso nos dicen del corazón hacia las células de manera directa y de las células hacia el corazón. Esto es un tipo de circulación abierta, ¿no? La primer tipo de circulación propio de los artrópodos y los moluscos gasterópodos. Pero aquí hay lagunar y abierta y los dos son lo mismo. Entonces debería haber una alternativa que nos diga B y C, C y D, ya que tanto circulación lagunar o abierta vienen a ser lo mismo. Entonces aquí las alternativas serían la C y la D. ¿De acuerdo? Muy bien, con esto hemos terminado nuestra clase del día de hoy. Más bien pedirles, por favor, de que no se olviden de realizar sus actividades, desarrollar su autoevaluación y también hacer el resumen respectivo de la clase que hemos desarrollado. Bueno chicos, espero que presten atención al video y nos encontramos el día de hoy en la tarde en nuestro apoyo académico.